Ese personaje del que hablábamos es Jon Kortajarena. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, bienvenido a Valencia. Gracias. Oye, ¿te gusta mucho venir a Valencia? ¿Te inspira Valencia algo especial o tú eres más del norte? Yo soy muy del norte, pero en cualquier caso, cada vez que vengo a Valencia lo intento disfrutar y ya es la tercera edición que vengo a los desfiles y he tenido la oportunidad de conocer un poquito de la ciudad y me parece increíble. Una persona como tú, tan internacional, ¿cómo se siente? Ya voy directo al grano, ¿no? ¿Cómo se siente cuando le dedican 200 páginas en una revista? Bueno, si fuese... Bueno, lo interesante de ese proyecto fue que era en El Officiel, que es una revista francesa de las más punteras y a mí me ha ayudado un montón. Entonces fue un orgullo, fue un trabajo muy duro y bueno, al final el resultado es el que podéis ver y estoy muy contento. Con tu trabajo y con la consideración en el mundo de la moda a la que has llegado a tener, ¿se te considera uno de los modelos más importantes del mundo, uno de los 10 más importantes y uno de los hombres más guapos del mundo? ¿Eso uno se lo llega a creer o siempre se ve defectos? No. Esas son cosas bueno, que pues hoy te ponen en la lista tal y al día siguiente no estás, quiero decir. Lo importante son otras cosas, ¿no? Y eso desde luego que es un añadido que hace pues que sea algo que te hace ilusión, pero no es algo que digas, no es una meta, digamos, ¿no? Es algo que si te viene está muy bien y es una forma de promocionarte y de venderte muy buena, y más si lo ha dicho una lista de modelos americana, quiero decir. Pero bueno, no es una meta en mi vida estar en las listas de los hombres más guapos o de los hombres más trabajadores. O sea, que no te lo tienes muy creído, diríamos. O sea, no se te ha subido a la cabeza o crees que no se te ha subido. Bueno, yo creo que no, quiero decir, no sé, pero bueno, tengo gente a mi alrededor que aun cuando cree que lo necesito, pues me pega un toque de atención, pero no suele ser el caso, ya vengo aprendido de casa. Aunque esta pregunta igual te la han hecho muchas veces, o sea, un poco tal vez simplista, porque podrías decir muchas cosas. ¿Qué significa para ti todo lo que has vivido gracias o debido a Tom Ford? Pues toda una experiencia, desde luego. Para mí es un genio y todo lo que hace lo hace muy bien en el ámbito profesional. Y trabajar con él, ya en más su calidad humana, digamos, es muy buena. Es decir, no somos íntimos, pero sí que se ha ido creando una amistad y bueno, y cuando se da la ocasión, pues estamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, es una persona interesante. Y ya voy a acabar con las dos últimas preguntas que me han llegado a través del Facebook, a nuestro Facebook de Tele7. La primera es, ¿qué comes o qué no comes para mantenerte así, tan guapo y con ese cuerpo? Y la segunda sería, ¿qué haces después de cuando bajas de una pasarela? ¿Qué haces en tu vida normal, un día que tengas libre, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues depende, si vengo de estar trabajando mucho tiempo en un sitio como este, que pues eso está lleno de gente, mucho trabajo, no es como una sesión que está el equipo y ya está. Aquí hay mucha gente que quiere hacerse una foto, que quiere preguntarte algo, Entonces lo que intento después de trabajar es estar solo con alguien a quien quiero mucho y estar un tiempo tranquilo, ¿no? Recuperar un poco el espacio vital y cuando tengo un día libre, pues depende del día. Lo bueno de este trabajo es que al no tener una monotonía, cada día es diferente, para bien y para mal. ¿Y lo que comes o no comes? ¿O lo que haces o no haces para tener ese cuerpo y mantenerte guapo, diríamos? Eso me ha hecho gracia porque me gusta correr y es el deporte que hago, pero a la hora de comer las galletas Príncipe por la noche me encantan. O sea que no corresponde mucho con lo que me estás preguntando de por qué me cuido o no me cuido. Es bueno, que me gusta comer bien, soy vasco y me parece uno de los placeres de la vida. Y antes que renunciar a ello prefiero ir a correr bastante y ya está. Pues muchísimas gracias, Jon, por habernos atendido, que el desfile sea un éxito, que te lo pases muy bien en la vida, como sigues haciéndolo hasta ahora. Gracias. Y mucho éxito. Gracias.